el hijo flojo que fue botado por su padre. Allá en el norte de México quedaba un pueblito que desapareció con el tiempo. Ahí vivía Panchito, en una casa de adobe resquebrajado y techo vencido por los años. Su madre se había muerto por una enfermedad grave. Desde entonces, su padre, un hombre de pocas palabras y mirada cansada, lo crió con ternura ruda, cocinándole, calentándole agua, cuidándolo como si aún hubiera esperanza. Pero Panchito no supo qué hacer con ese cariño. No trabajaba, no ayudaba, no cazaba, no sembraba, no barría. Tenía 18 años y aún así dormía hasta las 9, 10, a veces hasta mediodía. Y su padre, con todo y el amor que le tenía, ya empezaba a sentir algo más hondo. Frustración. Pero un día tomó una decisión muy dura. Aquel día empezó como todos los demás. El gallo había cantado antes del amanecer, pero Panchito seguía acostado, echado como trapo viejo sobre su petate. Afuera, su padre ya había calentado el café en el fogón, ya había dado agua al burro y ya había recogido los huevos de las gallinas. A eso de las 9:15, el padre empujó la puerta del cuarto con la punta del pie y entró. ¿Ya hiciste algo de comer?, preguntó sin enojo, pero con un tono que ya pesaba. Panchito no abrió ni los ojos. Solo murmuró: «Ay, qué flojera, papá». El silencio que siguió no fue corto. Fue largo, duro. El padre se quedó parado unos segundos, mirando a su hijo como si lo viera por primera vez. Luego se fue al corral. Volvió al rato cargando una soga, una manta y una pequeña talega con provisiones. Las dejó junto a la puerta. Allá arriba, en lo alto del cerro, tenemos la cabaña del abuelo. Está abandonada desde hace años, pero tiene techo. Te vas a vivir allá. Panchito se sentó en el petate, confundido, irritado. ¿Qué estás diciendo? Digo que agarres la borrega y el borrego, y te vayas. Si no quieres levantarte aquí, levántate allá. Haz tu vida, hijo. Pero esta casa ya no es para ti. No mames, papá, gritó Panchito con los ojos abiertos por primera vez en semanas. El padre no respondió a la grosería. Solo se agachó y empezó a empacar el costal, un poco de sal, 2 tortillas duras, medio queso, cerillos, una navaja, un puño de frijol seco. «¿Te vas ahora?», dijo sin mirarlo. «No quiero que pase otro día así. No quiero enterrarte en vida, Panchito». Panchito se quedó paralizado. Su orgullo ardía, pero su alma no sabía qué decir. En su garganta se le hizo un nudo que no quiso mostrar. «¿Y si no me voy? Entonces no te abro la puerta. Mañana. Porque mi corazón ya no aguanta más esta tristeza». No hubo llanto. No hubo insultos. Solo una decisión tomada, firme como piedra. Panchito salió de la casa como quien huye sin saber de qué. Se amarró la talega al hombro, llevó los borregos jalando con soga y caminó por la vereda que subía al cerro. No miró atrás. El camino era largo. Se tardó todo el día en la subida entre monte seco, piedras sueltas y sombras que solo los zopilotes conocían. Al llegar, encontró la cabaña. 4 paredes mal puestas, techo de palma vieja, una puerta que se abría con el viento. «Maldito viejo», murmuró mientras empujaba la madera. Dentro había un catre de madera, una vasija rota y polvo, mucho polvo. Las telarañas colgaban como cortinas olvidadas. Afuera, los borregos balaban bajito como si supiera que también había sido echada. Panchito comió una de las tortillas frías, se echó en el catre y se quedó viendo el techo con un hueco por donde se asomaba la luna. Ni jugar con mis amigos me dejaba. Todo le molestaba, todo. Pero en el fondo sabía que algo de razón tenía su padre. No lo aceptaba. No quería. Pero lo sabía. Durmió mal.
Soñó con su madre. Soñó que lo abrazaba y le decía que ya era tiempo. Tiempo de aprender, de moverse, de no quedarse dormido toda la vida. La primera noche allá en la cabaña, Panchito no durmió. Se echó sobre el catre sin cobija, sin calor, sin madre, y con sus borregos que balaban bajito desde afuera. Lo despertó el hambre. El sol ya picaba y el estómago se quejaba. Abrió la talega con las provisiones y apenas quedaban unas tortillas duras y un pedacito de queso seco. Se lo comió sin gusto, como quien traga castigo. Después se quedó sentado, mirando el monte. No sabía qué hacer. Nunca había hecho nada. Las horas pasaban lentas. El viento se metía por los huecos del techo y los zopilotes volaban en círculos como si ya supieran algo. Entonces escuchó el ruido. Un balido desesperado. Salió de la cabaña corriendo y lo vio. El borrego, amarrado junto a un mezquite, pataleaba con fuerza. Un lobo lo tenía atrapado del lomo. Otro acechaba por un costado. Eran dos, flacos y con los huesos marcados, con los ojos brillantes de hambre. Quítense, lárguense, hijos de la... gritó Panchito agarrando un palo. Corrió con el corazón apretado. Golpeó al primero. Lo alcanzó a rozar, y el lobo soltó al animal y retrocedió, gruñendo. El otro se lanzó hacia Panchito, pero el palo lo frenó. El muchacho gritaba como nunca había gritado. Golpeaba con desesperación, con rabia, con miedo. Al final los dos lobos se fueron, dejando rastros de saliva y huellas torcidas en la tierra. El borrego macho estaba tirado, herido. Respiraba con dificultad. Tenía el cuello arañado y una pata mordida. Panchito se quedó de rodillas, sin saber qué hacer. Tocó la herida. La sangre le manchó la mano. El borrego lo miraba con esos ojos que no reclaman nada, solo preguntan. ¿Qué hago? Murmuró. Se levantó. Fue por la navaja. La sostuvo en la mano un buen rato. Pensó en degollarlo, aprovechar la carne, alimentarse. Era lógico. Estaba solo. Tenía hambre. No sabía si al día siguiente seguiría con vida. Pero luego pensó, si me como este, ¿y luego qué? ¿Me como el otro? ¿Y después? ¿A quién mato? Se arrodilló otra vez, guardó la navaja y con un trapo viejo le limpió las heridas al borrego. No te mueras. Por favor, no te mueras. Estuvo un rato acariciándolo. Luego, con palos y unas cuerdas, improvisó un corral. Los metió a los dos ahí. No quería que volviera el lobo. Esa tarde no comió. Se le cerró el estómago. Solo tomó agua del cántaro que había junto a la puerta, el mismo que su padre le había mandado lleno, y se sentó, pensando. Se acordó de algo, de cuando tenía 12 años y su padre lo llevaba al monte. Le enseñaba a hacer trampas para conejos. Él no ponía atención. Se burlaba. ¿Para qué voy a aprender eso? Si al rato nos vamos al pueblo, allá hay tiendas. Pero ahora no había tiendas. No había nada. Chingao, dijo escupiendo al suelo. Se levantó con fuerza. Fue al monte. Buscó ramas, piedras, cordeles. Medio recordó el sistema. Hizo una trampa como pudo, temblándole las manos. Puso una tortilla dura como cebo y volvió a casa esperando tener suerte. Esa noche se quedó junto al fuego. No durmió bien. Cada ruido lo hacía saltar. Cada sombra parecía un lobo. Al amanecer corrió a ver la trampa. Vacía. La tortilla ya no estaba. Nada había caído. ¡Mierda!, gritó pateando el suelo. Pasó el día entero con hambre. Se volvió a sentar. Pensó. Lloró. No por tristeza, por impotencia. Pero no se rindió. Volvió a salir. Arregló la trampa. Mejoró los nudos. Afiló un palo. Esperó. Ese día, al volver, encontró algo atrapado. Una liebre. Temblorosa. Viva. No pensó mucho. La degolló con cuidado.
La limpió, la cocinó como pudo, le puso sal, la asó despacio y comió, no como un hombre satisfecho, sino como uno que ha entendido que la vida no se regala. Esa noche se durmió más tranquilo y soñó con su padre diciéndole: «¿Ves que si puedes?». Al despertar miró a los borregos. El herido aún vivía. Cojeaba, pero comía. El otro lo cuidaba. «Gracias por no morirte», dijo Panchito en voz baja. Pasaron los días. Hizo más trampas. Atrajo más liebres. Empezó a cazar, a curtir pieles, a guardar carne. Y entonces pensó: ¿y si las vendo? No sabía bien cómo, pero armó un costal con algunas piezas, bajó del cerro, caminó varias horas y llegó al siguiente pueblo. Ahí, en la plaza, tímido, mostró lo que tenía. «¿Quién me compra una liebre fresca?». Los primeros lo miraron raro, pero luego uno se acercó, la revisó y pagó. Luego otro y otro. «¿Están buenas?», le dijeron. «¿Tú las cazaste?». «Sí». «¿Y de dónde vienes?». «Del cerro». «Ah, del hijo de don Eusebio, el que se fue». «Ese soy». Regresó con dinero, con alimento, con sal, con fuerza. Ya no era el mismo. Pero una madrugada, cuando el viento soplaba más fuerte que nunca, lo despertó un balido. «Me». Corrió al corral. Los lobos habían vuelto. Esta vez eran más, 3, tal vez 4. Lo encontró todo rojo, deshecho, el borrego herido, el sano, todo. Solo quedaron huesos y pieles rotas. Panchito no gritó, no lloró, solo se quedó ahí parado viendo el suelo y dijo: «Ahora sí estoy solo». Después de aquella madrugada en que los lobos le arrancaron lo último que le quedaba, Panchito se quedó sentado junto al corral destruido. Ya no había balidos, ni lana limpia, ni nada que le respondiera. Solo huesos secos, sangre en la tierra y un silencio que se metía hasta los huesos. El viento del cerro le golpeaba la cara como un reproche. No lloró. Ya no. Las lágrimas se le habían secado hacía tiempo. Solo le quedaba apretar los dientes y seguir. Se levantó con el cuerpo vencido. Volvió a la cabaña. Tomó un trago de agua. Masticó un pedazo de carne salada que había guardado y se recostó en el catre. No para dormir, para pensar. «Ya no tengo nada vivo», dijo en voz baja. «Ni borregos, ni madre, ni palabras de mi padre». Ese día no bajó al pueblo. Solo caminó el monte, buscando algo. Pero lo único que encontró fueron huellas de lobo. Como si el mundo le quisiera recordar quién manda aquí. Volvió a poner trampas, nuevas, más firmes, más pensadas. Ya no era el muchacho flojo que no se sabía amarrar los zapatos. Ahora sabía leer rastros, medir sombra, esperar en silencio. En menos de una semana ya tenía 4 liebres, después un venado, luego 2. Empezó a bajar al pueblo más seguido. Ya no le daba pena hablar con la gente. Lo reconocían. Le decían el del cerro, el que traía carne buena. Con lo que ganaba se compró lo que antes solo soñaba. Un cuchillo de veras, una chamarra gruesa, zapatos que no se rompían al segundo día y un sombrero de estela que brillaba con el sol. Nada de lujos, solo lo necesario para andar derecho. Cada vez que regresaba del pueblo, subía con comida, maíz, sal, una sonrisa leve y un poco más de orgullo bien ganado. Una tarde, mientras comía solo frente al fuego, lo dijo sin pensarlo: «Gracias, viejo, gracias por echarme». Y ahí lo supo. Era hora de volver, no a pedir nada, no a quedarse, solo a ver, a cerrar el círculo, a decirle a su padre que sí, que al final tenía razón. Empacó con cuidado: carne seca, frijoles, sal, tortillas, un queso fresco del mercado. Con el dinero que había guardado, se compró un burro blanco, fuerte, de paso parejo. Le puso nombre, pero no lo dijo en voz alta. Y bajó. Caminó el mismo camino que una vez subió con rabia.
pero esta vez bajó con respeto. Miró cada piedra, cada rama. El cerro ya no le parecía enemigo, era parte suya. Cuando llegó al pueblo, todo seguía igual. Las mismas casas cuarteadas, las mismas puertas cerradas, pero la suya seguía en pie. Golpeó la puerta. Silencio. ¿Apa? Desde adentro se oyó un quejido. Luego una voz gastada. ¿Quién anda ahí? Soy yo. Panchito. Silencio. Largo. Después una palabra temblorosa. Pasa, hijo. El padre estaba echado en la cama, la pierna entablillada con madera vieja y trapos limpios, pálido, cansado. ¿Qué te pasó?, preguntó Panchito, dejando el costal junto a la puerta. El pie... Me caí cortando leña. Hace días. Nadie me ha venido a ver, pero tengo comida. No te preocupes. Panchito se acercó. Se arrodilló a su lado. Lo miró. No con reclamo, con respeto, con amor distinto. Gracias, apá. Gracias por haberme echado. El viejo frunció el ceño, no entendía. ¿Por qué? Porque allá aprendí a tener hambre sin llorar, a cazar, a pensar, a no morirme por dentro. El padre bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo se le quebró la voz. Se abrazaron, no dijeron nada más, no hacía falta. El perdón ya estaba dicho sin palabras. Pensé que no ibas a volver, murmuró el viejo. Yo también lo pensé, pero no quería quedarme con eso guardado. Ese día Panchito limpió la casa, calentó agua, cocinó frijoles y curó la pierna de su padre. Esa noche durmió en el suelo, a su lado, como cuando era niño y tenía miedo a los truenos. Al día siguiente fue por un curandero de otro rancho. Uno sabio. Lo revisó. Dijo que el viejo sanaría, pero caminaría con bastón. Lento. Para siempre. Con que camine me basta, dijo Panchito. Se quedó con él. Unas semanas. Tal vez un mes. Cazaba por la mañana. Bajaba al pueblo por la tarde, cocinaba en la noche. Su padre se recuperaba de a poco. Hablaban más. No mucho. Lo justo, como hacen los hombres que se entienden sin tanto rodeo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le preguntó el viejo una tarde mientras tomaban café. Seguir viviendo, pero ya no solo por mí, también por ti. Y así fue. No vivieron juntos para siempre, pero lo suficiente. Panchito siguió cazando, sembró un poco. Cada que el viento silbaba en el cerro, salía con su burro, su rifle y su sombrero. Y volvía con carne, con maíz, con dignidad. Nunca más fue flojo. Aprendió a vivir. No porque alguien se lo enseñara con palabras, sino porque un día, un padre cansado, pero sabio, le dijo: vete, porque si te quedas, te vas a morir. Y esa fue la mejor herida que pudo recibir. Moraleja de la historia. A veces, el acto más duro que alguien puede hacer por amor es dejarte solo. Muchos confunden el cariño con la sobreprotección. Creen que amar es resolverle la vida al otro, aguantarlo todo, callarse, no exigir. Pero eso no es amor, es miedo. Miedo a que el otro sufra, a que se pierda, a que no te perdone. Y ese miedo muchas veces impide que las personas crezcan. En esta historia, un padre agotado toma una decisión difícil: dejar de cargar a su hijo. No lo hace por rencor, sino por amor. Porque entendió que si seguía dándole techo sin esfuerzo, comida sin mérito y cariño sin consecuencia, estaba matando su espíritu. Y tenía razón. Porque nadie aprende nada en la comodidad. Nadie se hace fuerte sin pasar hambre, sin tener miedo, sin llorar de impotencia. Panchito tuvo que perderlo todo para empezar a encontrar algo en sí mismo. Tuvo que enfrentarse al monte, a los lobos, al frío y al vacío, para darse cuenta de que vivir sin esfuerzo no es vida, es una muerte lenta. El dolor lo despertó, la soledad lo templó, y cuando estuvo listo volvió.
no como el hijo que fue echado, sino como el hombre que supo regresar. Esta historia no glorifica el sufrimiento, pero sí muestra su valor, porque hay heridas que no se curan con palabras suaves, sino con realidades firmes. Hay momentos en la vida en los que el mayor acto de amor no es proteger, sino soltar. Quien ama de verdad a veces tiene que decir hasta aquí, porque seguir aguantando es permitir que el otro se hunda más. Y si alguna vez te sentiste rechazado o dejado atrás, quizás debas preguntarte, ¿fue abandono? ¿O fue el empujón que necesitaba tu vida? No todo el que se va lo hace por desprecio. A veces, el que te deja solo es el que más quiere que te levantes. Y cuando logras hacerlo, cuando aprendes a vivir, a resistir, a ser digno por ti mismo, entonces lo entiendes. Ese abandono fue el principio de tu libertad. El rico que perdió a su familia. Hace muchos años, pero muchos años, cuando las casas eran de adobe, vivía en un rincón de México un acaudalado. Era un hombre que lo tenía todo, menos fe. Tenía tierras que el sol tardaba en cruzar, costales de maíz apilados hasta en la cocina, arroz guardado como si se acabara el mundo, y una casa tan grande que el eco se perdía entre las paredes. Todos lo respetaban, eso sí, pero más por miedo que por cariño. Le decían el patrón, bajito. Le decían el de la plata, mirando al suelo. Y hasta los niños del pueblo decían, ese es el señor que nunca se ríe. Y así era. Vestía como los ricos, comía como rey, hablaba como patrón, pero no sabía reírse con el alma. No sabía abrazar sin mirar el reloj. No sabía sentarse a ver llover sin pensar en cuánto perdía. Tenía una esposa de carácter fuerte, de esas que miran y ya se entiende todo, y un hijo de ojos limpios, que preguntaba más con el corazón que con la boca. Cada domingo, la esposa se peinaba despacio, tomaba al niño de la mano, y caminaban juntos rumbo a la iglesia. Iban por el camino de tierra, con ese paso sereno de quien no tiene prisa, porque sabe que va a ver a Dios. Y siempre, siempre antes de salir, la esposa le decía al acaudalado, ven con nosotros, solo una vez, nos haría bien ir juntos. Pero él, revisando cuentas, apuntando nombres, mirando el calendario de la cosecha, respondía sin mirarla. ¿Dios? ¿Acaso Dios cosecha? ¿Te llena la olla? El que pone el pan aquí soy yo, no ese del cielo. Y ella no discutía, solo suspiraba, un suspiro más largo que un suspiro de pereza. Y se iba, firme, con su hijo de la mano. La iglesia sonaba con sus campanadas, suaves como oración de pueblo, y detrás de ella quedaba el acaudalado, solo con su riqueza y su terquedad. Tenía tierras, tenía ganado, tenía hombres que le decían sí, señor, sin chistar, pero no tenía tiempo para escuchar el canto del gallo con su hijo. No tenía espacio para la voz de su esposa. Y sobre todo no tenía fe. Decía sin pena, aquí el único Dios que sirve es el dinero. Lo demás es cuento, pa' pobres. Y lo decía tanto que ya no se daba cuenta de que hablaba con rabia. Rabia de alguien que nunca había amado sin condiciones. Pero en ese pueblo, donde el polvo tiene memoria y los gallos anuncian más que la mañana, nada queda igual para siempre, porque el que huye de Dios cree que se salva del dolor, pero lo que hace es postergar el milagro. Y así empezó todo, con un niño que rezaba sin que su padre lo supiera, con una mujer que cerraba los ojos pidiendo por los tres, y con un acaudalado que no sabía que estaba a punto de perder lo que el dinero nunca supo darle. Fue un domingo, de esos domingos tranquilos, donde el polvo apenas se levanta y los pájaros cantan sin prisa. La esposa del acaudalado, como siempre,
Alistó al niño, le acomodó la camisa con esmero y antes de salir le dijo al esposo: «Ven con nosotros, solo esta vez». Pero él, ya con el sombrero puesto, mirando por la ventana el horizonte de sus tierras, respondió sin mirarla: «Tengo que ir a revisar los surcos del maíz. La cosecha viene atrasada. Vayan ustedes. Que Dios los acompañe si tanto lo necesitan». Y se fue. Tomó su caballo y partió rumbo a los campos del norte, donde el río se tuerce entre la milpa. La esposa y el niño caminaron tranquilos hasta la iglesia. Participaron de la misa. El niño juntó las manos y oró bajito: «Diosito, haz que papá crea en ti». Ella sonrió y le acarició la cabeza, como siempre. Al salir, la gente los saludó con respeto y cariño. El sol ya estaba alto. La tierra olía a incienso, mezclado con campo fresco. «¿Vamos por el camino largo o el corto?», preguntó el niño. «El corto, mi amor. Tu padre ya debe estar por volver a casa». Y así tomaron el atajo por la curva empedrada. El camino estaba callado, como si la tierra supiera lo que venía. Y entonces ocurrió. Un camión viejo sin frenos, guiado por manos ebrias y suerte rota, bajó como alma que no espera juicio. La curva no perdonó. El chofer tampoco frenó. Y en ese segundo eterno que divide la vida del silencio, todo cambió. Un golpe seco, un estruendo sordo, y luego el aire quedó quieto. Sobre las piedras quedaron un rosario partido y una Biblia infantil abierta en la última página. La esposa y el niño yacían allí, tomados de la mano, como si hasta en la muerte se hubieran prometido no soltarse. Las campanas, que antes doblaban por la fe, ahora tocaban por el adiós. El acaudalado llegó a casa al final del día, con la camisa sudada, los pantalones manchados de tierra y la mente ocupada en los rendimientos del maíz. Apenas entró, una de las muchachas de servicio se acercó temblando. «Señor, llamaron del hospital. Hay una desgracia». Se acercó al teléfono de madera en la pared. Marcó el número que le dieron. La voz al otro lado fue lenta, grave, irrefutable. Su esposa y su hijo han fallecido en un accidente. Lo sentimos mucho. El auricular se le cayó de la mano. Se le borraron los números de la mente. Se le vino el mundo encima. Salió sin decir palabra. Corrió como nunca había corrido en su vida. Pero llegó tarde. En el hospital lo esperaban 2 cuerpos, cubiertos, quietos. Destapó con manos temblorosas. Ella parecía dormida. El niño aún tenía una sonrisa pintada. Y ahí, en esa sala fría, el acaudalado cayó de rodillas. No gritó, no maldijo. Solo bramó, con voz de tierra quebrada: «Dios, si existes, ¿por qué no me llevaste a mí?». Pero nadie respondió. Solo el silencio. Así empieza su caída. Después del entierro, el acaudalado no volvió a pisar su casa como hombre. Volvió como sombra. Caminaba por los pasillos con los ojos vacíos. No encendía luces. No hablaba. No dormía. No comía. Pasaba las noches sentado frente al retrato de su esposa y su hijo. Miraba la foto. La tocaba con dedos sucios de luto y polvo. «¿Por qué me los quitaste?», susurraba. «¿Qué ganaste con eso, Dios? ¿Qué ganaste?». No hubo respuesta. Y así, día tras día, fue soltando todo. Primero la empresa, que ya nadie dirigía. Después, los trabajadores, que se fueron por falta de sueldo. Luego los socios, que lo abandonaron como quien abandona un barco sin capitán. Y por último, la casa. Los bancos llegaron, con papeles y sellos, como si pudieran entender la muerte. «Tiene unos días para irse», le dijeron. Él solo asintió.
No se quejó, no discutió. Solo empacó lo poco que quedaba. Una camisa vieja, un retrato doblado y una botella casi vacía. Salió caminando sin rumbo, sin sombrero, sin orgullo, sin alma, y así se convirtió en un extraño. El que antes caminaba erguido por el pueblo, ahora tambaleaba como espantapájaros vencido. El que antes firmaba cheques con una pluma de oro, ahora pedía pan con la voz rota. Nadie se atrevía a mirarlo mucho, y si lo hacían, solo decían: míralo, el que tenía todo. Ahora ni sombra tiene. Una noche de lluvia, cuando el frío se colaba por los huesos, el acaudalado se recostó en un callejón, abrazado a sí mismo como niño enfermo. Temblaba. Tenía la ropa pegada al cuerpo, sucia y mojada. La botella se le había caído al suelo, y ya no le quedaban ni fuerzas para maldecir. Entonces levantó el rostro hacia el cielo nublado y gritó: «Dios, si estás ahí, dime algo, hazme entender». Pero el cielo solo le respondió con silencio, y la lluvia, con indiferencia, bajó la cabeza, cerró los ojos y se dejó ir. Cuando despertó sintió una presencia. Alguien estaba frente a él. Era un anciano, vestido con ropas sencillas, sombrero de palma y mirada que brillaba sin apuro. No tenía prisa, no tenía miedo. Solo lo miraba, como quien ha visto muchas almas rotas y aún cree que se pueden remendar. «¿Por qué estás aquí, hijo?», preguntó con voz suave, como leña encendida. El acaudalado abrió los ojos. La garganta le dolía. La voz apenas le salió. «¿Quién es usted?». El anciano sonrió, se agachó sin asco y se sentó junto a él en el suelo húmedo. «Soy solo un caminante, pero escuché tu grito». «No necesito ayuda», murmuró el acaudalado. «¿Ya no tengo nada?». El anciano lo miró con compasión, pero sin lástima. «Tienes algo más valioso que el oro, aunque no lo veas. Tienes el alma, y mientras respire, aún puede volver». El acaudalado apretó los ojos. Lloró, como no había llorado en años. ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué no me salvó a ellos? El anciano guardó silencio un momento y luego dijo: «Dios no quita. A veces permite, porque sabe que algunos solo aprenden cuando todo se derrumba». El acaudalado apretó los ojos, bajó la cabeza y con la voz apenas viva susurró: «No sé cómo empezar de nuevo. No sé cómo vivir otra vida». Entonces el anciano se puso de pie. Le tendió la mano con calma, sin exigencia, sin peso. «No necesitas saber cómo, hijo. Solo necesitas querer. No es volver atrás. Es dar el primer paso hacia lo que siempre estuvo esperándote». Y el acaudalado, sin entender por qué, tomó esa mano y se puso de pie. Y en ese instante sintió un calorcito leve en el pecho. No era milagro, no era magia, era esperanza. Siguieron caminando bajo la lluvia, sin hablar mucho. El anciano lo llevó hasta un pequeño parque, donde algunos mendigos compartían lo poco que tenían. Uno le ofreció una manta, otro un pedazo de pan. Nadie preguntó su nombre. Nadie juzgó su pasado. Solo lo recibieron. El anciano lo miró con ternura y dijo: «Aquí nadie es rico, pero todos compartimos lo que tenemos. Si puedes quedarte, empieza por dar lo que te quede». Y así, sin empresa, sin tierras, sin casa, el acaudalado no volvió al pasado. Empezó por fin a caminar hacia una vida nueva, una vida simple, una vida con alma. Al día siguiente, el acaudalado despertó en una banca de piedra, cubierto con una manta prestada y el cuerpo entumido por la noche. A su lado, el anciano ya estaba en pie, repartiendo pan entre los que no tenían nada, como si diera bendiciones sin decir una palabra. El acaudalado lo miró
sin decir nada. Y el anciano, sin dejar de moverse, le preguntó: ¿dormiste? No sé, respondió él, pero por primera vez no sentí odio al abrir los ojos. El anciano asintió con una sonrisa leve. Entonces, dormiste bien, hijo. Pasaron los días. El acaudalado ayudaba donde podía, recogía leña, lavaba trastes, a veces barría el patio. Otras simplemente escuchaba. Le dolían las manos, los pies, el alma. Pero no se quejaba, porque después de tanto andar sin rumbo, algo empezaba a tomar forma dentro de él. Y no era una idea, era una semilla. Una tarde, mientras reparaba una banca rota con clavos torcidos y paciencia prestada, el anciano se acercó con calma. ¿Cómo te sientes? El acaudalado lo miró, con el rostro manchado de polvo y sudor. Cansado, pero en paz. Eso se llama estar vivo, dijo el anciano. Se quedaron callados un rato. El viento movía las hojas. Un gallo cantó en la distancia, aunque ya era tarde. Y entonces el acaudalado preguntó: ¿tú crees que Dios todavía me escucha? El anciano no respondió de inmediato, solo lo miró a los ojos, y con voz firme le dijo: Dios siempre escucha, hijo, aun cuando uno se tapa los oídos con orgullo. Esa noche el acaudalado se quedó solo en el patio. Miró las estrellas por primera vez en años. Cerró los ojos. Y sin que nadie le enseñara, sin rezos decorados ni libros sagrados, habló con Dios. No vengo a pedirte nada. Solo quiero decirte que ya entendí, que lo tuve todo, menos a ti. Y que ahora que no tengo nada, te tengo, aunque sea poquito. Y eso me basta. Y cuando abrió los ojos, no hubo trueno ni milagro, pero algo dentro de él respiraba distinto. Los días pasaron. El acaudalado, que ya no se sentía el patrón, se convirtió en uno más. Servía comida, arreglaba cosas, escuchaba a los que, como él, habían caído. Una vez, un niño le preguntó: ¿y tú qué hacías antes? Él sonrió sin pena. Tenía tierras, tenía empresa, tenía muchas cosas, pero no sabía amar. Ahora, aunque no tenga nada, sé escuchar. Y eso es mejor. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba por detrás del campanario viejo, el acaudalado se sentó en el atrio con el anciano. Vieron a unas mujeres cargar agua, a unos niños correr descalzos, a un hombre afilar su machete con paciencia. Antes pasaba por todo esto sin mirar, dijo el acaudalado, y ahora cada cosa me parece un milagro. El anciano asintió. Cuando uno deja de ver con los ojos de la codicia, empieza a mirar con los ojos del alma. Y así, sin buscarlo, el acaudalado encontró lo que nunca supo que necesitaba: paz, gratitud, fe. Y aunque el dolor por su esposa y su hijo nunca desapareció del todo, ya no era una herida abierta. Era un recuerdo tierno, un amor que lo seguía acompañando. Ya no los lloraba con rabia, los recordaba con cariño, porque entendió que el amor verdadero no se entierra, se siembra. Una tarde, sentado en la misma banca donde una vez pidió pan con vergüenza, el acaudalado sonrió. Hoy no tengo riquezas, ni tierras, ni trajes limpios, pero tengo paz, y por primera vez sé que eso es suficiente. El anciano, que estaba a su lado, lo miró con ternura y dijo: ahora sí, hijo, ahora sí eres un hombre rico. Y así termina esta historia, la del rico que perdió a su familia. Moraleja: la historia del acaudalado que perdió a su familia nos recuerda una verdad dura, pero necesaria. La riqueza más grande no está en las manos, sino en el corazón. El protagonista vivió creyendo que el dinero era el único Dios que valía, midiendo su vida en cosechas, cuentas y propiedades.
Tenía todo lo que el oro puede comprar, pero nada de lo que el alma necesita para estar en paz. Fe, tiempo, amor sincero. Su tragedia comenzó antes del accidente que le arrebató a su esposa y a su hijo. Comenzó el día que dejó de caminar junto a ellos hacia la iglesia, el día que eligió las tierras por encima de la mesa compartida, el cálculo sobre la caricia. El golpe de la pérdida no solo lo dejó sin familia, lo dejó sin la falsa certeza de que el dinero podía salvarlo de todo. La ruina económica que vino después fue solo el reflejo de su ruina interior. Y sin embargo, en su pobreza absoluta, encontró algo que nunca había poseído: humildad. El anciano, que lo recogió del callejón, no le devolvió la riqueza material, pero le tendió algo más valioso: la oportunidad de empezar desde el alma. Aquí la enseñanza es clara. La fe y el amor no son lujos opcionales que uno puede dejar para cuando haya tiempo. Son el cimiento sobre el que se sostiene todo lo demás. Cuando el dinero se va, cuando la salud falla, cuando la vida golpea, lo único que queda en pie es aquello que se construyó con verdad, con afecto y con gratitud. Como dijo el anciano, cuando uno deja de ver con los ojos de la codicia, empieza a mirar con los ojos del alma. Y eso significa que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en momentos vividos, con amor, y en la paz de saber que, pase lo que pase, Dios sigue ahí. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Por eso te voy a contar una historia. En los años 80, en un pueblo a las afueras de la Ciudad de México, vivía un joven orgulloso que quería ser exitoso. Vestía limpio, caminaba erguido como poste seco y pasaba por las calles sin mirar a los lados, como si el mundo le debiera algo. Decía que trabajaba con la mente, no con el lomo, y que algún día sería grande, famoso, exitoso, aunque nadie supiera exactamente cómo. Se burlaba de los que andaban con las manos sucias de tierra. Decía que oler a campo era cosa de pobres sin visión. Y ahí andaba, con su sombrero bien puesto, su ropa sin arruga y su corazón más seco que la troje de un año sin maíz. Una mañana como cualquiera, mientras el gallo apenas ensayaba su canto y las gallinas picoteaban las sobras del día anterior, el orgulloso se levantó con un aire distinto. Miró al cielo, que estaba claro como jarra de vidrio, y dijo: «Hoy es el día. Me voy al otro lado del desierto, donde dicen que está la tierra de los hombres exitosos. La vieja del molino, que lo escuchó desde su puerta mientras echaba tortillas al comal, le gritó: «¿Y con qué corazón vas a cruzar ese camino si no has dejado ni una flor plantada por aquí?» Pero él no contestó. Solo apretó más el cinturón. Se colgó una mochila pequeña al hombro y echó a andar, dejando atrás su casa limpia, su patio sin sombra y su cama siempre tendida. El primer tramo del camino era llano, pero polvoso. El sol caía sin pena, y no había más sombra que la que uno mismo cargaba. El orgulloso caminaba rápido, con paso seguro, como quien cree que el mundo le va a abrir camino por solo desearlo fuerte. No había pasado mucho cuando, entre unos arbustos resecos, salió cojeando un perro viejo, flaco, con el pelo manchado de barro y una pata alzada que no le servía ya para nada. El animal se le acercó con la lengua afuera, jadeando como si le quemara el pecho. «Agua», parecía decir con los ojos. El orgulloso lo miró de reojo, sacó su cantimplora de cuero, le dio un sorbo largo y cerró el tapón con fuerza. Luego chasqueó los labios y dijo: «Si estás aquí muriéndote, es porque no supiste ganarte la vida».
y siguió caminando, dejando al perro entre las piedras, respirando con dificultad, con la mirada triste como la de quien ya no espera nada. Más adelante, cuando el polvo ya le llegaba a los tobillos y el sol parecía querer freírle los pensamientos, vio una figura encorvada entre los cardones. Era una anciana que cargaba un atado de leña más grande que ella misma. Sudaba, pero no se quejaba. Sus pasos eran lentos, pero firmes. «Buen día, hijo», le dijo con una sonrisa que era más bondad que dientes. «¿No me ayudas a llevar esta leña hasta la sombra del mezquite? Está ahí nomás, a 100 pasos». El orgulloso la miró como se mira una piedra en el camino. Luego señaló con la barbilla hacia adelante y dijo: «Si usted no puede con su carga, no debió salir a buscarla. Yo tengo prisa. Voy a alcanzar el éxito, no a cargar lo que otros no pueden». La anciana no se enojó. Solo lo miró con esos ojos que saben más de lo que dicen y murmuró: «Pues ojalá, hijo, que cuando tú necesites descanso, alguien sí se detenga por ti». Pero él ya se había ido, dejando atrás el crujido de la leña y una sombra que no compartió. Al atardecer, cuando el cielo se ponía rojo como jarabe de tuna y el calor se hacía espeso como la miel caliente, llegó a un riachuelo que apenas susurraba entre las piedras. Allí estaba sentado un niño, flaco, con la ropa raída y los pies descalzos. Tenía en la mano un pedazo de papel arrugado. «Señor», le dijo con voz suave, «este mapa lo encontré en una botella enterrada. Dice cómo llegar al otro lado del desierto, sin morir en el intento. Se lo regalo, si me da un pedacito de su pan». El orgulloso lo miró y se rió con esa risa que no viene del alma sino del orgullo. «¿Un mapa por un pedazo de pan? Yo no intercambio éxito por migajas. Anda, aprende a cazar tu comida como los hombres». Y sin mirar atrás, se fue, dejando al niño con su mapa entre los dedos y la mirada perdida. Esa noche acampó bajo unas piedras. El viento era frío y no había leño para hacer fuego. En la oscuridad el orgulloso se acurrucó con el sombrero sobre el rostro, y aunque no lo admitiría, sintió el eco de 3 silencios en su alma: el jadeo de un perro que ya no caminaba, el crujido de una leña que se quedaba sin sombra, el susurro de un niño que ofreció guía y fue despreciado. Pero él los calló con orgullo y con hambre, con orgullo y con una soledad que ni el viento quiso acompañar. El día siguiente amaneció sin canto de gallo ni sombra de árbol. Solo un cielo blanco, sin nubes, como si el mundo se hubiera lavado la cara con cal. Y ahí iba él, el orgulloso, caminando con los mismos pasos de siempre, pero con un alma distinta. No porque hubiera cambiado, sino porque empezaba a sentir lo que antes ignoraba. Apenas el sol trepó por encima de los cerros, ya sudaba. Los guaraches le pesaban como si fueran de piedra, y el bastón, que se negaba a usar por no necesitar de nadie, ahora lo miraba con ganas. «Esto es parte del precio», se repetía, mientras se limpiaba la frente con la manga. «El éxito no es para los flojos». Pero no era flojera lo que lo acosaba, era otra cosa. Era la voz del niño que dejó atrás. Era el silencio de la mujer que ignoró. Era el quejido del perro que no ayudó. Y todo eso pesaba más que el sol. Caminó por horas hasta que encontró una vereda distinta, menos marcada, casi borrada por el tiempo. En medio, sentado bajo una roca plana, estaba un viejo. No tenía mochila, ni comida, ni reloj. Solo un sombrero grande, un bastón de mezquite y unos ojos que sabían más que 1000 caminos. El orgulloso se detuvo. Le dolía el orgullo, pero más le dolía el cuerpo. «Señor», dijo intentando sonar firme,
¿Sabe cuánto falta para llegar al éxito? El anciano alzó la vista con parsimonia, como si le costara sacar las palabras del fondo del alma. ¿Cuántas manos tocaste con bondad en este camino? Como dice, ¿a quién ayudaste desde que partiste? El orgulloso respiró hondo, cansado. A nadie. ¿Qué tiene que ver eso con avanzar? El anciano bajó la mirada y acarició su bastón con ternura. Mucho más de lo que crees, porque el camino tiene memoria, hijo, y te devuelve lo que diste. Y con esa frase sacó de su morral una pequeña llave de bronce, gastada, con símbolos extraños tallados. El metal brillaba a pesar del polvo. Era una llave humilde, pero con peso. La clase de llave que no se fabrica, se gana. Esto, dijo el viejo, se entrega solo a quienes sembraron respeto, a quienes dieron sombra, a quienes no pasaron de largo. El orgulloso se adelantó un paso. Dámela. He cruzado este camino con esfuerzo, sin atajos, solo con mis pies. El anciano lo miró largo rato, como quien observa a alguien que no ha terminado de aprender. Y, con tus manos, ¿qué hiciste? El silencio duró lo que dura un suspiro que no se quiere soltar. Después, el anciano se puso de pie, guardó la llave y se marchó con paso lento, dejando tras de sí una huella que no se borró, ni con viento, ni con tiempo. El orgulloso lo vio alejarse, sintiendo en el pecho una especie de vacío que no era hambre. Era otra cosa. Era ausencia de reconocimiento, de los demás y de sí mismo. El camino siguió, pero ya no era igual. Pasó por una quebrada donde corría agua en otros tiempos. Ahora solo quedaban piedras secas y un hilo de humedad bajo la tierra. Pasó por un árbol partido, donde colgaba una cuerda vieja. Una sombra lo saludó desde lo alto, pero él bajó la mirada. Ya no respondía a los saludos, porque temía que fueran reproches. Llegó a un claro donde un grupo de caminantes compartía pan. Se detenían, se ayudaban, se escuchaban. Uno tenía una pierna vendada, otra cargaba a un niño, y otro, el niño del mapa que él había despreciado, explicaba la ruta. El orgulloso pasó sin mirar. No pidió ayuda, no ofreció palabra. Uno de ellos le dijo: «Aquí hay agua si quieres». Pero él respondió: «No vine a pedir limosna, vine a avanzar». Y siguió, con la boca seca, y el corazón más seco todavía. Cuando el sol ya caía y el cielo se ponía rojo como herida abierta, vio la colina final, y en la cima, allí estaba, la puerta, grande, hermosa, tallada en madera que no era de este mundo, con figuras de manos abiertas, de raíces entrelazadas, de ojos que miraban con bondad. La reconoció de inmediato. Era la meta, el lugar que todos buscaban. Se acercó. En el dintel, una frase escrita con letras de hierro: «Aquí entra quien dejó huella en otros pasos». El orgulloso tragó saliva. Sus manos temblaron. Aún así empujó la puerta. No se abrió. Probó otra vez. Nada. Golpeó con el puño. Silencio. Entonces gritó: «He llegado. He caminado solo. Yo lo merezco». Y una voz suave, que no venía de fuera sino de dentro, dijo: «Caminaste solo. Y eso fue tu elección». Detrás de la puerta sombras comenzaron a aparecer. No eran enemigos. Eran rostros que conocía. El perro cojo, que ahora corría junto a alguien que sí se detuvo. La mujer de la leña, sentada bajo sombra. El niño, rodeado de otros viajeros, señalando el camino con su mapa. Todos lo miraban. No con rencor, sino con compasión. Uno de ellos dijo: «Tú fuiste fuerte, sí, pero no fuiste bueno. Y eso es lo único que no se perdona al final del camino». La puerta brilló una última vez y desapareció, como si nunca hubiera estado. El orgulloso se quedó allí, solo, rodeado de polvo y silencio. Y entonces entendió. El camino no era para llegar, era para compartir,
para detenerse, para levantar a otros. Y como no lo hizo, el final no lo reconoció. La noche cayó sin aviso, como suele pasar en el campo. Un momento hay sol, al otro ya es sombra. Y el orgulloso se quedó parado donde antes hubo una puerta. Ahora solo había aire quieto, y polvo, y el sonido lejano de grillos que no cantaban para él. Cansado, se sentó. No porque quisiera descansar, sino porque ya no tenía a dónde ir. Y en ese sentarse por primera vez, no se sintió grande. Se sintió pequeño, como los que ignoró, como el perro, como la mujer, como el niño. Pequeño y sin sombra. El camino detrás de él seguía ahí, pero no se animaba a desandar. No por vergüenza, sino por no saber si le quedaban fuerzas para mirar a los ojos lo que había dejado atrás. Así pasaron las horas. Primero, el aire se puso frío. Después, el estómago le gruñó, como un burro sin avena. Luego, llegó el pensamiento que más duele. ¿Y si no merezco entrar porque no supe ser buena persona? Y ese pensamiento se le quedó pegado al alma como garrapata perro viejo. En medio de la noche, algo se movió. Una figura. Pequeña. Venía bajando del monte con pasos cortos, pero seguros. Era el niño del mapa. Sí, ese mismo. Traía en la mano una lámpara de aceite, de esas que apenas alumbran, pero que calientan el corazón. Se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada al principio. Solo compartió silencio. De ese que no juzga, pero tampoco consuela sin verdad. Después de un rato el niño le ofreció un pedazo de tortilla con sal. El orgulloso lo aceptó con manos temblorosas. ¿Por qué haces esto?, preguntó sin mirarlo. Yo no fui bueno contigo. El niño lo pensó un poco. Porque alguien me dijo una vez que el que niega pan se queda sin pan. Y yo no quiero que tú te quedes sin pan esta noche, aunque yo me haya quedado sin mapa por tu culpa. El hombre bajó la cabeza. ¿Y la llave? La llave se gana ayudando. Pero también se puede abrir otra puerta. Si se vuelve uno, ayuda para otros. Eso lo hizo levantar la vista. ¿Cómo? El niño señaló hacia el camino, hacia atrás. Todavía hay muchos que no saben por dónde ir. Si no puedes entrar por esa puerta, tal vez puedas ayudar a otros a encontrarla. Ser como una piedra que les marca el cruce, como un árbol que les dé sombra. El orgulloso no respondió, pero esa noche no durmió. Pensó largo. Pensó en todas las veces que dijo, yo solo puedo. Y en todas las veces que no pudo ver que no se trataba de poder, sino de querer. Con los primeros rayos del alba se levantó, no para buscar otra puerta, sino para volver sobre sus pasos, esta vez más lento, esta vez mirando a los lados, esta vez con el alma más abierta. Y aunque sabía que el éxito, como lo había imaginado, ya no era su destino, descubrió que hay otro tipo de éxito: ser necesario para otros, ser puente, ser consuelo. Dicen que con el tiempo por ese mismo camino comenzaron a aparecer señales hechas con piedras blancas. Alguien las iba dejando. Marcaban desvíos, avisaban de pozos escondidos, ofrecían sombra con ramas puestas a propósito. Nunca se supo quién era. Pero algunos decían que era un hombre solo, que ya no buscaba llegar, sino que otros llegaran. Y aunque nunca se volvió a ver la puerta, en muchos viajeros comenzó a crecer una llave en el corazón. Porque el éxito no es llegar primero, ni llegar solo, sino ser de aquellos que ayudan a otros a llegar. Y esa sí es una puerta que no se cierra nunca. La moraleja de esta historia es clara. El éxito que no toca otras vidas es solo un espejismo. Es decir, por más alto que uno llegue, si en el camino no ayudó a nadie, ese logro no tiene raíz, no da fruto, no sirve de mucho.
Este hombre de la historia, sí. Caminó largo, con paso firme y mirada altiva. Pero sus manos no se tendieron nunca para levantar a otro, y su corazón estaba tan seco como el polvo del camino. Creía que ayudar era perder tiempo, que compartir era aflojar el paso. Pensaba que el éxito era un lugar solitario, una meta que se alcanza dejando atrás a todos. Y ahí se equivocó. Porque el camino no es tonto, ni ciego. El camino ve y siente. Sabe quién dio pan al hambriento, quién ofreció sombra al cansado, quién se detuvo a escuchar el llanto de otro. Y esos gestos, pequeños pero verdaderos, son los que abren las puertas que de veras importan. En cambio, al que va solo por egoísmo, el camino se le vuelve muro. Llega, sí, pero llega a un lugar sin calor, sin voz que lo reciba, sin ojos que lo miren con gratitud. Por eso, si algún día te encuentras en la cima, pero rodeado de soledad, no revises tus trofeos, revisa tu corazón. Pregúntate a quién ayudaste, a quién llevaste contigo. Porque como dijo aquel niño, con la inocencia de los sabios, la llave se gana ayudando, y si no la tienes, entonces vuélvete tú una puerta para otros. Ser grande no es subir más alto, es bajar el alma para levantar al otro, porque sólo así el éxito vale la pena. Si te gustó esta historia, compártela con alguien que camina contigo, o con quien alguna vez te dio sombra en el camino, porque las buenas lecciones no se guardan, se siembran. El niño que mintió para salvar a su madre. En los años 50, allá al norte de México, en un rancho humilde y olvidado entre cerros secos y caminos polvorientos, vivía Crucito, un niño que tenía apenas 13 años. Junto a él estaba su madre, doña Isabel, quien luchaba cada día contra una tos implacable que la consumía lentamente. Y es que el pecho cada vez le dolía más. La pobreza siempre los acompañaba, y en su mesa casi nunca había suficiente comida. Cerca de su pequeña casa de adobe había un corral viejo y abandonado, donde estaba un caballo flaco y temeroso que parecía haber olvidado lo que era sentirse fuerte o querido. Un día Crucito caminaba despacio con un viejo balde de latón en la mano, avanzando lentamente hacia el pozo que apenas tenía agua. Sus pies descalzos levantaban polvo a cada paso, y el calor del sol, ya escondiéndose detrás del cerro, todavía le quemaba la piel curtida por el trabajo. Al fondo de la humilde casita de adobe, su madre tosía sin parar, una tos profunda que retumbaba en las paredes y en su corazón. Cuando entró con el agua, vio a su mamá recostada sobre un viejo catre, tapada apenas por una cobija desgastada. En la mesa solo había un poco de maíz seco, una vela a punto de consumirse y un silencio que dolía más que el hambre. «No te preocupes por mí, Crucito», dijo su madre con voz cansada y quebrada por la enfermedad. «Ve donde don Laureano a trabajar. Yo estaré bien». Crucito bajó la mirada tratando de esconder que el alma se le rompía en pedacitos y asintió en silencio. No dijo nada porque sabía que si abría la boca las lágrimas lo traicionarían. Respiró hondo y salió hacia afuera, tragando el nudo en la garganta. Caminó lentamente hacia el viejo corral abandonado, donde crecía maleza y el viento silbaba triste entre los maderos. Allí, en medio de todo aquel abandono, lo esperaba un caballo flaco y nervioso, con las costillas marcadas y ojos brillosos de desconfianza. «Toma, amigo», susurró Crucito lanzándole un pedazo de tortilla vieja. El caballo levantó las orejas mirándolo atento, pero no se movió. No se acercó, pero tampoco escapó. Algo había en aquella mirada animal que hizo que Crucito sintiera una conexión especial,
algo profundo, como un pacto silencioso. Esa noche, cuando la oscuridad cubrió el rancho con un manto de estrellas, Crucito se sentó junto al catre donde dormía su madre, sosteniendo una cajita de madera vieja y desgastada por el tiempo. Dentro había una fotografía gastada. Su abuelo, sonriente bajo un sombrero grande, junto a un caballo fuerte y orgulloso. La voz del abuelo resonaba claramente en su mente. Los hombres de verdad no se rinden ni con los huesos rotos. Crucito apretó la foto contra su pecho, cerró los ojos y dejó escapar una lágrima solitaria. Recordaba bien cada palabra, cada consejo, cada abrazo. A la mañana siguiente, el rancho recibió una visita inesperada. Un viajero que vendía dulces entró al pueblo contando noticias nuevas, mientras Crucito escuchaba escondido detrás de unas tablas. En San Felipe del Monte habrá una carrera de caballos, decía con voz fuerte el viajero. Ganan hasta 3.000 pesos. Crucito sintió como su corazón daba un vuelco. 3.000 pesos. Eso era mucho más que medicina. Era esperanza. Era una oportunidad de volver a sonreír. Esa misma tarde Crucito se acercó nuevamente al caballo flaco en el corral. Esta vez se aproximó lentamente hasta tocarlo suavemente en el cuello. Tú y yo, compadre, vamos a correr, dijo decidido, sintiendo la piel cálida del animal bajo sus dedos. Y mientras lo acariciaba, decidió darle nombre. Un nombre que resonaba desde la profundidad de sus recuerdos. Te llamarás Bandía, como decía mi abuelo cuando hablaba de algo noble que parecía inútil, pero que era fuerte por dentro. Eso eres tú, Bandía. El caballo resopló suavemente, aceptando quizás el nombre o el destino compartido. Crucito sintió como un nuevo fuego se encendía dentro de él. Pero el camino no sería fácil. El primer intento de entrenar fue un desastre. Apenas subió al lomo de Bandía, el caballo, espantado y nervioso, se encabritó lanzándolo al suelo con fuerza. Crucito sintió un golpe duro en la ceja y la sangre comenzó a escurrirle lentamente por la mejilla. Se levantó despacio, sacudió el polvo de su ropa desgastada y miró a Bandía, que lo observaba, nervioso, desde una esquina del corral. Está bien, amigo. Está bien, dijo suavemente, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Lo haremos a tu modo. Y aunque sentía el dolor punzando en la ceja y el miedo latiendo en su corazón, Crucito sabía que no iba a rendirse, porque era nieto de su abuelo, porque era hijo de una madre que jamás había dejado de luchar, porque ahora tenía un caballo llamado Bandía, que, como él, era fuerte por dentro, aunque pareciera que no. Esa noche, antes de dormirse, miró la foto del abuelo una vez más y susurró: voy a intentarlo, abuelo. Por ti, por mamá y por mí. Voy a intentarlo hasta el final. Cada madrugada, antes de que el sol despertara, Crucito se levantaba silenciosamente, dejando atrás a su madre dormida en el catre. En secreto, llevaba a Bandía hacia la quebrada seca, un lugar solitario y escondido, donde nadie podría verlos. Allí entrenaban día tras día, mientras el cielo cambiaba lentamente de oscuro a dorado. Para que te pongas feliz, compadre, le susurraba Crucito, ofreciéndole trozos de tortillas pasadas o unas galletas viejas que lograba conseguir. Bandía comía confiado, cada día menos flaco y más fuerte, sintiendo el cariño en las manos pequeñas pero decididas del niño. Cada tarde, Crucito regresaba exhausto a casa, tratando de ocultar su cansancio tras una sonrisa cansada. Su madre lo miraba preocupada desde el catre. ¿Por qué estás tan cansado, hijo mío?, preguntaba con voz débil.
Estoy ayudando en la parcela de don Rosendo, mamá, respondía Crucito, mirándola a los ojos y tratando de que no notara la pequeña mentira que cargaba en el corazón. Ella lo bendecía suavemente. Cerraba los ojos y él aprovechaba para preparar discretamente todo lo necesario para el viaje a San Felipe del Monte: pan seco, tortillas y un poco de agua, y la fotografía gastada del abuelo. Finalmente, en la madrugada antes de partir, dejó una nota junto al catre de su madre. Voy por medicina. Espérame tantito. El camino hacia San Felipe fue mucho más duro de lo que había imaginado. La lluvia los sorprendió a medio camino, y cuando intentaban cruzar un río crecido, su caballo Bandía tropezó y ambos cayeron con fuerza. Crucito se golpeó contra las piedras del fondo, sintiendo un dolor que le atravesaba el cuerpo. Esa noche, empapados y temblando, se abrazaron uno al otro para no morir de frío. «No digas que no puedes», recordaba Crucito la voz profunda y segura del abuelo. «Solo di, lo voy a intentar». En medio del cansancio y el frío, encontraron una fogata en el camino. Allí, sentado en silencio, estaba un viejo sabio con ojos tranquilos, que les ofreció café caliente y palabras de aliento. «No es el caballo, muchacho, es el corazón del que lo monta», dijo, entregándole un pequeño amuleto del desierto. Crucito lo guardó junto a la foto del abuelo, sintiendo que algo poderoso lo acompañaba ahora. Cuando finalmente llegaron al pueblo grande, Crucito sintió que el corazón se le encogía. Allí había ruido, caballos enormes, hombres robustos con sombreros grandes, miradas duras que se posaban sobre él y su humilde caballo. ¿Quién dejó entrar al chiquillo del hueso? Se burló alguien desde la multitud, provocando carcajadas crueles. Pero entre la multitud apareció una mujer de mirada dura pero noble. Crucito vio en ella algo familiar, algo parecido a su abuela. La mujer le ofreció un número para competir, mirándolo a los ojos con seriedad. «No ganes, muchacho, solo corre». Esa noche antes de la gran carrera, Crucito acostó a Bandía en un rincón apartado, cubriéndolo con un viejo costal para protegerlo del frío. Le dio un poco de pan con azúcar, acariciándole suavemente el cuello. «Si ganamos, mamá va a estar bien. Pero si no, igual lo intentamos, ¿sí?», le susurró apoyando su frente contra la cabeza tibia del caballo. Bandía relinchó suavemente, y en ese instante Crucito supo que, pasara lo que pasara, habían llegado hasta ahí juntos, guiados por la fe, el polvo y la esperanza. El amanecer trajo consigo nervios y expectativa. Crucito estaba parado junto a Bandía, observando a los otros caballos fuertes, musculosos, relucientes bajo el sol matutino. El terreno era duro, polvoriento, rodeado por el murmullo del público, que ya se reía de ellos. «¿Qué va a hacer el chiquillo del hueso con ese caballo?», gritó alguien burlón. Crucito respiró profundo, acarició suavemente el cuello de Bandía y se montó en silencio, ajustándose con determinación sobre los estribos. Sonó el disparo que marcaba la salida, y todos los caballos grandes arrancaron como rayos. Bandía, nervioso, tropezó ligeramente al inicio y casi cayó, provocando más risas y burlas del público. Durante la segunda vuelta, desesperado y sintiendo cómo se alejaba su oportunidad, Crucito recordó la tortilla que había escondido entre su ropa. Se inclinó ligeramente hacia adelante y se la dio suavemente al caballo. «Anda, amigo, corre por mamá, corre por nosotros». Bandía relinchó, se relajó. Sus ojos brillaron con una energía renovada y pareció entender la súplica del niño. Con cada galope,
fue tomando más fuerza, recuperando terreno. Uno a uno comenzó a pasar a los demás caballos, hasta que Crucito, con lágrimas en los ojos, se paró sobre los estribos y gritó con toda la fuerza de su alma: ¡Por mamá! En un final que pareció un milagro, Bandía cruzó la meta por apenas una cabeza de ventaja. El silencio inicial del público se rompió en una explosión de aplausos, gritos y emoción. Crucito bajó del caballo tambaleándose, aturdido por la victoria y la alegría. Una mujer se acercó y le entregó un sobre con dinero, sonriendo con cariño genuino. «Hoy ganaste la carrera, muchacho», le dijo, dándole un fuerte abrazo. El camino de regreso a casa parecía largo, pero lleno de esperanza. Sin embargo, al caer la tarde, 3 hombres interceptaron a Crucito en medio del camino, mirándolo con intenciones oscuras. «Danos ese dinero, chamaco, y nadie saldrá lastimado», gruñó uno de ellos, avanzando con pasos amenazantes. Crucito, con el corazón acelerado, tomó piedras del suelo y empezó a lanzarlas. Y justo en ese momento un polvareda se levantó, aprovechando la sorpresa. Escapó entre nopales y arbustos, y a escondidas empezó a cabalgar con todas sus fuerzas, pensando solo en su madre y en la foto del abuelo que llevaba en el pecho. Cuando finalmente llegó al rancho, amanecía lentamente. Entró corriendo a la casita, encontrando a su madre más pálida que nunca, respirando con dificultad. Crucito se acercó, desesperado, sacando rápidamente el dinero del sobre. «Aquí está, ama, aquí está, el dinero», dijo entre sollozos, cayendo de rodillas junto al catre. Su madre abrió lentamente los ojos, extendió una mano débil y acarició suavemente el rostro de su hijo. «Eres igualito a tu abuelo, igualito». Días después, con medicinas y cuidados, su madre empezó a mejorar lentamente. Bandía, alimentado y cuidado, comenzó a recuperar su fuerza verdadera. Y Crucito, motivado por todo lo vivido, decidió empezar a trabajar en serio, cuidando el rancho, ayudando a su madre y agradeciendo cada día la oportunidad que había tenido. Ahora en el rancho, cuando la gente hablaba del joven Crucito, decían con respeto y orgullo: ese muchacho corrió con puro corazón». Y así termina esta historia. ¿Y qué podemos aprender? Bueno, en la vida, las dificultades, el hambre, la enfermedad y la pobreza a veces parecen ser mucho más fuertes que nosotros mismos. Pero Crucito nos recuerda con claridad y fuerza que cuando enfrentamos esos obstáculos con valentía auténtica, paciencia inagotable, humildad profunda y un amor verdadero por quienes nos rodean, el corazón se vuelve más fuerte que cualquier tormenta. La verdadera fuerza no se mide por el tamaño, la edad o la condición económica, sino por la determinación silenciosa y firme que late dentro de nosotros. Crucito, con su caballo Bandía, nos enseñan también que nunca debemos subestimar a los demás, ni juzgar por apariencias, pues aquello que parece inútil o débil puede ocultar una grandeza inesperada. La fe y el coraje genuino pueden convertir cualquier desventaja en victoria, y cada prueba en una oportunidad de crecer y amar con más intensidad. En palabras sencillas pero eternas de su abuelo: los hombres de verdad no se rinden ni con los huesos rotos. Si esta historia tocó tu corazón y logró inspirarte, te invito a compartirla con tus amigos y familiares, para que también ellos conozcan el poderoso mensaje detrás de Crucito y Bandía. No olvides seguirme en mis redes sociales para descubrir más relatos profundos que motiven e inspiren tu vida. Tu apoyo es muy valioso y me permite continuar creando contenido con alma y corazón. Te agradezco profundamente haber llegado hasta el final
y dedicarme tu valioso tiempo. Deja tu comentario para saber qué sentiste al escuchar esta historia. Nos vemos pronto en una nueva aventura. Cuídate mucho y recuerda siempre correr con el corazón. El campesino mentiroso. En un rincón seco de Jalisco, donde el sol raja la tierra y ni los grillos cantan, vivía un joven campesino. No tenía tierras ni familia. Vivía solo, en una casita de lámina, cuidando unas gallinas que no eran suyas. Se las había confiado el pueblo. Eran de todos. Ponían huevos para los niños y carne para las fiestas. Él tenía la tarea de cuidarlas, alimentarlas, llevar la cuenta de lo que ponían y mantenerlas lejos de las alimañas. No era un trabajo difícil, pero sí importante. En San Jacinto del Llano, hasta el huevo más chico contaba. El campesino no era malo. Tampoco era bueno. Era flojo, eso sí, flojo y hablador. Más flojo que un gato dormilón. Le gustaba hacer reír con cuentos exagerados, imitar voces, decir cosas que no eran ciertas, pero con una gracia que, al principio, caía bien. Si la vida no se ríe contigo, ríete tú de la vida. Decía cada que alguien lo miraba acostado bajo el mezquite grande, con las manos atrás de la cabeza y el gallinero desordenado. Y las gallinas, como su dueño, andaban libres, dispersas, medio salvajes. Algunas ponían en el techo del gallinero, otras bajo la letrina, y una se encaprichó con poner dentro del horno viejo del panadero. Aún así, nadie lo corrió. Una mañana, con el sol apenas gateando entre los tejados y el canto de los gallos apagado por el calor, el campesino soltó un grito que rajó el aire. ¡Un halcón! ¡Un halcón con alas como cuchillas! ¡Se viene por las gallinas! El eco rebotó contra las tapias. El primero en salir fue don Severiano, el herrero, con un fierro en la mano. Le siguió la comadrona con su rebozo medio puesto, luego el panadero con el mandil lleno de harina y hasta la doña del molino, que venía con el molcajete alzado como escudo. ¿Dónde está?, preguntó don Severiano agitado. ¿A dónde voló?, dijo la comadre buscando en el cielo. Pero el campesino estaba doblado de risa, sujetándose el estómago. Era broma, pues. Nomás quería ver si todavía sabían correr. Las risas del campesino eran escandalosas, de esas que rebotan, como piedras, en una lámina. Pero esta vez nadie le siguió la risa. Se quedaron mirándolo con las manos aún tensas y los ojos duros. Don Severiano escupió al suelo. Con eso no se juega, chamaco. Un día vas a gritar, de veras, y nadie va a moverse. Ay, no sea así, don Seve. Nomás quería aligerar la mañana. Tú nomás aligeras la paciencia de uno. La gente se fue, algunos murmurando, otros callados. La comadre Tomasa se persignó y dijo en voz baja: ya, no está bien de la cabeza, o le gusta la maldad. Pero el campesino no entendió. Siguió recostado bajo el mezquite, repitiendo su frase como si con eso se justificara. Si la vida no se ríe contigo. Al día siguiente, con la brisa apenas acariciando los izotes y el aire espeso como caldo de polvo, volvió a gritar: ¡ahí viene el halcón de nuevo! Ahora sí, se llevó una. Otra vez, los del pueblo dejaron lo que hacían: el comal al fuego, la leche a medio colar, el maíz por desgranar. Y corrieron, pero ya no con la misma fe. Las piernas se movían, pero el corazón no. Y otra vez fue mentira. Esta vez, una niña se cayó al correr, se raspó la cara contra la tierra y sangró por la ceja. Su madre gritó, no al halcón, sino al campesino:
¿Y si hubiera sido cierto qué? ¿Y si de verdad hubiera sido cierto? El campesino quiso reír, pero ya no le salía. Abrió la boca, pero no hubo carcajada. Nadie lo miraba como antes. Ahora lo miraban como se mira a un pozo seco, con resignación. Y en el aire, que ya no olía a gallina ni a tierra, sino a desconfianza, comenzó a gestarse la tragedia. La tercera vez que gritó, «Halcón, viene Halcón», ya casi nadie le creyó. Unos nomás se asomaron desde la puerta, con cara de fastidio. Otros siguieron comiendo como si nada. Y los viejos, esos que ya no se asustan ni con temblores, ni alzaron la vista. El campesino, como si fuera el rey del cerro, se subió a una piedra y levantó los brazos. «No tienen humor, carajo. Nomás porque la vida está dura ya nadie se ríe». Nadie le contestó. Un perro rascándose la oreja hizo más ruido que su broma. Él no lo sabía, pero en el campo la seriedad no es por gusto, es por necesidad. Aquí, si uno corre, es porque hay peligro. Si uno grita, es porque se está quemando algo. Si uno miente, la próxima vez ya nadie se mueve. Y luego llegó el día. Una tarde callada, donde ni los pájaros se atrevían a cantar. El viento dejó de soplar. El aire estaba raro, como si algo malo viniera bajando del cerro. El campesino dormía, como siempre, bajo su mezquite. Pero, de pronto, un silbido fino, como filo de cuchillo, lo despertó. Se sentó de golpe y lo vio. Un halcón de verdad, grande, con alas como sombrillas y garras como puñales, bajó del cielo directo al gallinero. Las gallinas empezaron a gritar. Una corrió con las alas abiertas, otra quedó tiesa del susto. El campesino se levantó de un salto, tropezó, se cayó, se levantó de nuevo y gritó: «Halcón, de veras viene el halcón, se lleva la ponedora, ayúdenme». Pero esta vez nadie vino. «Por favor, no estoy jugando, se las está llevando». Nada. Solo se escuchó su voz, rebotando en las paredes, y el sonido de las plumas volando por el aire. El halcón agarró 3 gallinas y se fue tranquilo, como quien ya conoce el camino. El campesino se quedó parado, solo, viendo el cielo. El miedo se le notaba en la cara y el remordimiento en los hombros caídos. Al día siguiente, apenas el sol comenzaba a calentar la tierra, la gente del pueblo fue al gallinero a revisar. No hizo falta buscar mucho. Faltaban 3 gallinas, las mejores, la ponedora grande que daba huevo diario, la colorada, que era para la boda del hijo del panadero, y la que picoteaba junto al pozo, que todos cuidaban como si fuera un tesoro. Cuando el pueblo lo supo, la rabia fue más fuerte que el silencio. Tantas veces nos gritó por nada que ya no le creímos cuando era verdad. Por su culpa se perdieron las gallinas del pueblo. Lo buscaron. Lo encontraron sentado, como siempre, bajo el mezquite, con el sombrero tapándole los ojos. Pero esta vez no estaba riéndose. Estaba callado, con cara de niño, regañado. No le dieron oportunidad de hablar. Ya nadie quería escuchar. Se le fueron encima con palabras duras, como piedras. «Fuera. Aquí no te queremos. Mentir con lo ajeno es robar». Le juntaron sus pocas cosas: un costal viejo con ropa, una cobija rota y un pedazo de pan. Se lo pusieron en las manos y lo echaron del pueblo, sin un adiós, sin una lágrima, solo con gritos, polvo y desprecio. El campesino mentiroso se fue caminando solo por la vereda, con la cabeza gacha y la vergüenza empujándole la espalda. Y así termina esta historia, con el campesino mentiroso exiliado del pueblo. En la vida como en el campo, lo más valioso no siempre es lo que se ve, es lo que se cree. La confianza no se regala, se gana día a día,
con actos pequeños, con palabras que se cumplen. El campesino pensó que una risa valía más que la responsabilidad. Pero cuando uno juega con la verdad, lo que pierde no es solo el respeto, también el derecho a ser escuchado. Mentir, aunque sea jugando, desgasta. Al principio causa risa, luego incomodidad y al final rechazo. La gente no es tonta. Cuando se siente usada, se aleja, y cuando se aleja, no vuelve fácil. El campesino aprendió que una sola broma, repetida muchas veces, puede matar el valor de su palabra, y cuando llegó el momento de gritar por algo real, ya nadie le creyó. Porque la verdad, cuando nace entre mentiras, también muere sola. Así pasa en la vida. Uno puede hablar mucho, pero si no vive con verdad, llega el día en que se queda callado. No porque no tenga voz, sino porque ya nadie quiere oírla. Y eso, más que la soledad, es el verdadero castigo.